Probablemente creas que sabes quién es Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses lo hacen. Durante décadas, ha estado en el ojo público, primero como un extravagante promotor inmobiliario, entonces una estrella de la televisión, luego un intérprete político, y se ha marcado a sí mismo en la imaginación pública durante todo ese tiempo. ¿Quién es Donald Trump? Pregunte a los estadounidenses y muchos de ellos describirán a un multimillonario hecho por sí mismo, un magnate de los negocios de éxito insondable. En la investigación publicada recientemente en Comportamiento Político, descubrimos que los votantes no están simplemente desinformados acerca de los antecedentes biográficos del presidente Trump, sino que están mal informados, y que la desinformación tiene serias consecuencias políticas. Grandes franjas del público creen que el mito de Trump, a través de 3 encuestas de votantes elegibles de 2016 a 2018, descubrimos que hasta la mitad de todos los estadounidenses no saben que nació en una familia muy rica. Y mientras que los estadounidenses están divididos a lo largo de las líneas del partido en su evaluación del desempeño de Trump como presidente, las percepciones erróneas con respecto a sus antecedentes financieros se encuentran entre los demócratas y los republicanos. La narrativa de Trump que se realizó a sí mismo, es simplemente falsa. A lo largo de su vida, el presidente ha minimizado el papel que su padre, el promotor inmobiliario Fred Trump, jugó un rol importante en su éxito, alegando que estaba limitado a un pequeño préstamo de $1 millón. Eso no es cierto, por supuesto. Una investigación completa del New York Times el año pasado estimó que en el transcurso de su vida, el joven Trump recibió más de $413 millones de su padre. Aunque esta cifra exacta no se conocía antes del informe de Times, era una cuestión de registro que a mediados de la década de 1980, Trump había pedido prestado al menos $14 millones por su padre, pidió al menos 3,5 millones más en 1990, había pedido varios millones más en contra de su herencia en la década de 1990 después de que muchas de sus empresas fracasaron, y se había beneficiado enormemente de las conexiones políticas de su padre y cofirma de préstamos a principios de su carrera como constructor. Por supuesto, alguien que nace en la riqueza puede tener una gran perspicacia empresarial, y la cuestión de si Trump es un gran empresario es una evaluación subjetiva. Sin embargo, el objetivo de nuestro trabajo es determinar si los hechos indiscutibles con respecto a las biografías de los candidatos, que a menudo son invisibles para los votantes en el transcurso de una campaña, afectan a la opinión pública. Resulta que lo hacen. Usando un 2017 encuesta de problemas críticos de la Universidad de Maryland, descubrimos que creer que Trump no nació muy rico conduce a al menos un impulso de 5 puntos porcentuales en la aprobación del trabajo del presidente, incluso después de considerar los muchos factores que pueden influir en las calificaciones de aprobación del público. Este cambio se basa en la creencia de que sus raíces humildes hacen que Trump sea más empático, él siente mi dolor, y más hábil en los negocios, él se ha hecho a sí mismo y no podría haber subido a tales alturas sin conocimientos reales de negocios. ¿Qué sucede cuando los estadounidenses aprenden de los antecedentes privilegiados del presidente? En una encuesta 2018, le proporcionamos a la mitad de los encuestados la siguiente pregunta, que tenía la intención de impartir la información biográfica de Trump. ¿En qué medida sabía que Donald Trump creció y es hijo del rico empresario inmobiliario Fred Trump, comenzó su negocio con préstamos de su padre, y recibió préstamos por valor de millones de dólares de su padre con el fin de mantener sus negocios a flote? Como muestran las figuras a continuación, las actitudes hacia Trump pueden polarizarse a lo largo de las líneas del partido, pero esta información tiene efectos notables y estadísticamente significativos en las evaluaciones del carácter de Trump. Para los demócratas, que ya ven a Trump como una falta de empatía, esta información hace que piensen en él aún con menos empático. Pero entre los republicanos, la información es aún más condenatoria, reduciendo las percepciones de empatía en más de 10 puntos porcentuales. En cuanto a las percepciones de la perspicacia empresarial, que son más altas en ambas partes, la información sobre el papel de Fred Trump en el éxito empresarial de su hijo es igualmente importante. Los demócratas reducen sus percepciones de Trump como un buen empresario por 6 puntos, mientras que las percepciones republicanas disminuyen en 9 puntos. Estos efectos pueden parecer pequeños, pero los resultados demuestran que esta percepción errónea fue consecuente.
y entre los votantes indecisos o los que están en la valla, podrían hacer una diferencia seria en las elecciones 2020. Muchos estadounidenses estaban y permanecían mal informados sobre el aspecto central de la carrera empresarial de Trump, que era su única credencial en su candidatura para el cargo. ¿Por qué tantos estadounidenses están tan equivocados en este punto aparentemente básico? Dado que una minoría significativa, si es menor, de los demócratas respondió incorrectamente, no podemos atribuirle enteramente a la racionalización partidista. Muchos estudios han demostrado que, para bien o para mal, la raza, el género y la incumbencia de los candidatos afectan las evaluaciones de los votantes. Los votantes también se preocupan por las características menos visibles de los candidatos, como su religión, antecedentes ocupacionales y estatus de veterano, pero pueden ser menos conscientes de los hechos que les conciernen. Esto se hace peor cuando hay un esfuerzo concertado para construir una contranarrativa. El personaje de Trump en la década de 2000, la imagen de él como un magnate conquistador del mundo, no fue modelado por su récord de negocios, que fue marcado con bancarrotas, sino por su exitoso programa de televisión, El Aprendiz. Como el nuevo neoyorquino, recientemente puesto, el espectáculo lo mitificaron de nuevo, y en una escala mucho más grande, convirtiéndolo en un icono del éxito estadounidense. Como político, Trump construyó en esta narrativa, afirmando: lo que construí lo construí yo mismo, y lo hice trabajando largas horas, y trabajando duro y trabajando inteligentemente. Otro factor es la cobertura de los medios para Trump. Una búsqueda del LexisNexis de los periódicos principales a partir del 1 de enero de 2016, hasta el día de la elección 2016, encontró más de 6 veces artículos que se refieren a los divorcios de Trump que los que mencionan a su padre. El problema no es solo que los medios de comunicación prefieren los alas a lo sustantivo. Las prácticas de los periodistas, incluso serios, no siempre pueden producir un público informado. Por 2016, la ayuda de Fred Trump a su hijo estaba en el pasado lejano. Eso se había reportado a lo largo de los años, por lo que las revelaciones como las del 2018 del New York Times había expuesto, simplemente no eran noticia para los periodistas. Pero sin una cobertura repetida, muchos votantes que no siguen la política de cerca no absorberán los hechos que los periodistas toman por hecho. Del mismo modo, los periodistas a menudo son reactivos, y los rivales de Trump en el 2016 rara vez observaron la centralidad del apoyo financiero de Fred Trump para mantener a flote las empresas de su hijo. La historia también fue complicada. Trump nunca negó haber nacido rico o recibir ayuda de su padre. Simplemente subdijo masivamente esta ayuda, caracterizándolo repetidamente como un pequeño préstamo de $1 millón. Sin embargo, la cantidad precisa de ayuda que Trump recibió era difícil de cuantificar, incluso si era claramente mucho más de lo que admitió. Dadas sus muchas afirmaciones planas, falsas y fácilmente refutables, la murquines en torno a su apoyo paterno podría haberlo convertido en un objetivo menos atractivo incluso para los periodistas que desean comprobar el eventual candidato del Partido Republicano. La campaña del 2016 es historia, y si Trump se postula para la reelección, las evaluaciones de su récord en el cargo probablemente serán más importantes para la campaña que las percepciones sobre su carrera empresarial. Sin embargo, las cuestiones que nuestra investigación suscitan sobre la ignorancia y la desinformación de los votantes, y la cobertura mediática que contribuye a ella, tienen una importancia más amplia. Al entrar en el ciclo de 2020, los reporteros y los trabajadores de la campaña pueden asumir que los votantes saben de todo tipo de cosas que no tienen. Pero nuestra investigación muestra que la información básica que las élites conectadas tienen por sentado no es conocida por muchos estadounidenses, y puede ser consecuente en las evaluaciones políticas. Después de todo, una encuesta del 2016 mostró que más estadounidenses menores de 30 años podrían identificar a Pikachu que a Joe Biden, sugiriendo que incluso los políticos bien vetados deben ser reintroducidos a un electorado en constante cambio.